Lo que vamos a ver hoy va a ser el tema 8, que se titula Cultivo y ensayo de virus. Y lo que vamos a cubrir en este tema es las técnicas que utilizamos para estudiar la actividad de los virus, para replicarlos y poderlos estudiar de manera biológica. Recuerden que estas técnicas no son técnicas muy viejas, realmente son bastante recientes. Una de las primeras técnicas que se utilizaron fueron la que ustedes vieron esta semana en prácticas, que es el cultivo en embrión de pollo. Este fue uno de las primeras técnicas que se pudo utilizar para replicar a los virus. Recordemos, los virus necesitan células vivas para poderse replicar y para poder tener alguna actividad. Entonces, nosotros vamos a necesitar siempre de un sistema que contenga células vivas en las cuales nosotros podamos exponer el virus y entonces el virus las infecte. Durante mucho tiempo, las únicas opciones que se tenían eran cultivos ya sea de embrión de pollo o utilizando animales vivos. Posteriormente, entonces, se desarrolla la forma de crecer células in vitro y de esta manera tenerlas en un sistema que es mucho más manejable para poder infectarlas con nuestros virus, con nuestros diferentes tipos de virus. Estos serán los cultivos de células. Hay diferentes tipos de células, gradualmente se fueron desarrollando más y más, hasta tener las células que venían de líneas continuas, es decir, células que se van a dividir indefinidamente y que van a facilitar un poco el manejo y la obtención de estas mismas células, debido a que podemos dar pases y pases y pases de estas mismas células sin tener que regresarnos al origen y volver a realizar otro cultivo primario, por ejemplo. Una de las líneas celulares más usadas es la línea celular HeLa o HeLa. Esta se llama así por Henrietta Lacks. Esta línea celular se desarrolló a partir de un cáncer que tenía esta paciente, Henrietta. Y sus doctores tomaron una muestra de este tejido canceroso y de ahí desarrollaron esta línea celular, que básicamente pues, es una línea celular de cáncer, de tumor. En este caso, a ella no le pidieron permiso, no le avisaron. Esto desarrolló un problema legal y es como uno de los conflictos éticos más sonados que hay en las cuestiones de biotecnología. Es una historia muy interesante. Si ustedes quieren leer la biografía de esta señora, pueden buscarla. Incluso hay un libro, es interesante. Y también pues nos da algunas cuestiones de lo que es correcto y no en la ciencia, ¿no? Entonces, ¿qué es un cultivo celular? ¿Qué es esto de lo que estamos hablando? Es una de las formas que actualmente son más usadas, entre otras líneas, pero sobre todo en virología, para poder replicar a los virus. Entonces, nosotros necesitamos células vivas. Y esta es una forma, el cultivo celular, de tener células que nosotros vamos a estar creciendo de acuerdo a nuestras necesidades y analizarlas de una forma bastante conveniente. Entonces, es un sistema para mantener a las células vivas y en buen estado in vitro. Y entonces nosotros podemos hacer lo que queramos con ellas, incluyendo infectarlas con virus. Para esto, nosotros vamos a tener que tener nuestras células en un medio que pueda mantenerlas vivas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener este tipo de placas o cajas de Petri o botellas en los cuales nosotros contenemos a las células y estas células a su vez están dentro de un medio, pueden estar flotando o pueden solo estar cubiertas por este medio líquido que contiene nutrientes, glucosa, proteínas, factores de crecimiento que van a mantener estas células en un estado óptimo, vivas y listas para ser infectadas. ¿Cómo los obtenemos? Estas
estos cultivos celulares, pues los vamos a obtener a partir de tejidos, de diferentes tipos de tejidos. Podemos tomar tejido a partir de biopsias, a partir de necropsias, ¿no? Siempre cuando sean muy recientes. Y luego vamos a separar este tejido que tenemos, ujú, con el objetivo de separar las células. Entonces, lo primero que hacemos es tomar el tejido que nos interesa, que obviamente va a contener las células que nosotros queremos utilizar. Y recuerden, estamos hablando aquí de tejidos, pero también pueden ser fluidos corporales. Por ejemplo, podemos obtener macrófagos a partir de sangre, por ejemplo, ¿no? Los monocitos. Eh, Vamos a separar este tejido, remover algunas partes que no nos van a convenir el tener en nuestro cultivo, por ejemplo, la grasa. Luego vamos a separar el tejido. Esto se hace a partir de un proceso enzimático. Entonces, nosotros exponemos este tejido a una enzima que lo que va a hacer es que va a separar a las células, va a deshacer los enlaces intracelulares. Las va a separar y entonces estas células van a quedar de manera idealmente muy individual, separadas, no en grupitos, dentro del sistema in vitro. Aquí nos ponen en ejemplo una placa de Petri. Esto rosa, que ven aquí, representa el medio de cultivo y ahí podemos ver a las células que están separadas individualmente, pero aún vivas. Eso es muy importante, las células deben mantenerse vivas. Aquí nos dan algunas instrucciones para cuidarlos. Debes cambiar el medio cada 24 horas, quitar las células muertas, las células que no te sirven y luego dar tus pases, ¿no? Y a partir de ahí todavía puede haber pasos extra para eliminar otro tipo de células que nos hayan quedado ahí, que obviamente esto sería un cultivo de células muy heterogéneo, ¿no? Porque incluso en estos pasos nosotros vamos a tener poblaciones celulares muy variadas. En este punto todavía no las podemos separar, pero a través de ciertos pases y ciertas purificaciones podemos poco a poco obtener un cultivo cada vez más homogéneo y más puro, en el sentido de que solamente queremos tener un solo tipo celular en nuestro cultivo, el que nos interesa. Entonces, esto nos lleva a que tenemos distintos tipos de cultivos celulares. El primero es algo muy parecido a esto, es este ejemplo, el cultivo primario. El cultivo primario son células a partir, obtenidas de un tejido que nosotros acabamos de obtener. Al ser un tejido, es un paquete celular heterogéneo, entonces tenemos varias líneas celulares ahí, vamos a tener diferentes clases de células que pues es imposible separar. Y estas células van a tener una capacidad limitada de crecimiento, es decir, nosotros vamos a poder dividir y darle pase a estas células, dejar que se dividan y cada vez tener más y más células, pero este tipo de divisiones van a tener una fecha límite, un número limitado de divisiones. Y eventualmente nuestras células van a perder viabilidad y se nos van a morir y no las vamos a poder utilizar. Entonces tendríamos que volver a obtener tejido constantemente. Uh-huh. Entonces, características de cultivo primario, capacidad limitada de crecimiento y contienen varias clases de células. Luego, a partir de ahí podemos Doctora, obtener, ¿y dime, a qué se debe que su capacidad de crecimiento sea limitada? porque son células como las que tenemos normalmente. Todas las células van a tener un número limitado de divisiones. Entonces, cuando tú estás teniendo ya este cultivo, haz de cuenta que es como si tomaras una biopsia de cualquier órgano. Todos estos órganos van a tener un número limitado de divisiones dentro de sus células. O sea, no todas los tejidos contienen las mismas células toda la vida, ¿no? Se van generando nuevas células a partir de otras líneas celulares, no de las que ya tienes, ¿ok? Entonces sí, tus células tienen cierta capacidad de división, pero esta no es infinita, ¿ok? Esta es una característica del cultivo primario. Es como si fuera un tejido normal.
Ahora, a partir de aquí tenemos las diploides. En estas diploides las vamos a obtener a partir de cultivo primario. Ahora, esto se da después de cierto número de pases que le das a un cultivo primario y en este caso nosotros vamos a estar favoreciendo alguna línea celular. Entonces, igual son un subcultivo de fragmentos de tejido, igual son tripsinizados, pero estas ya van a ser células de un solo tipo, ya logramos purificarlas, ¿ok? Entonces, aquí ya vamos a tener una población de células que es más homogénea. Y después de esto vamos a tener las líneas celulares continuas. Esta es la diferencia principal con las de cultivo primario, que era donde tenía tu pregunta. Estas igual son células de un solo tipo y estas sí se pueden propagar indefinidamente, ¿no? In vitro. Entonces, puedo darle pases y pases y pases durante varios meses, quizás años, si las trato con cuidado. Pero la diferencia es que estas líneas son obtenidas a partir de tumores. Estos tumores, ¿quiénes los forman? Pues son células que no están controlando su tasa de división. Son a partir de tumores malignos o de cultivos diploides que se les introduce una mutación para que justamente sigan dividiéndose de una manera acelerada y que no es controlada. Y de nuevo, entonces, estas son células de un solo tipo, pero, diferencia importante con las otras, se propagan indefinidamente. Estas líneas celulares continuas son las que se utilizan más actualmente, debido a que es muy conveniente esta característica de que se dupliquen, se dupliquen, se dupliquen, y que además, al tener las mismas líneas celulares en todos los laboratorios, esto da cierta homogeneidad a los experimentos que se hacen en diferentes lugares. Entonces son muy convenientes, se pueden comprar comercialmente, pero algo importante de estas células es que así como un tumor en un órgano específico no implica que este órgano tenga más capacidad de función, ¿no? Por ejemplo, si una persona tiene un tumor hepático, eso no quiere decir que ese tumor vaya a realizar las funciones de un hígado, ¿cierto? Los tumores no llevan a cabo las funciones del órgano en el cual están generándose. ¿Por qué? Porque estas células están mutadas. ¿Sí? Estas células no llevan a cabo las funciones de las células que les dieron origen. Son células mutadas que generalmente no tienen la misma morfología ni las mismas funciones que las células normales, que las células que tienen una función normal. Estas se van modificando, pierden su morfología, pierden sus funciones normales. Entonces, esto también pasa con las líneas continuas que obviamente tomamos a partir de estos tumores. Entonces, es algo importante porque no siempre podemos asumir que el efecto que nosotros estamos viendo en una línea continua sea igual a este que observábamos o que observaríamos en un tejido normal. Ajá, porque las células, a pesar de que salen del mismo órgano, pueden tener ciertas diferencias. Entonces, no siempre van a ser iguales. Los cultivos celulares podemos tenerlos así, en este tipo de botellas. Estos serían células en suspensión. Este es el medio de cultivo, este líquido que está aquí, y aquí obviamente no podemos verlas, pero están flotando células. Estas aspas son justamente para mantener esta corriente en el medio de cultivo y evitar que estas células se vayan todas al fondo. O está otro ejemplo que, con las botellas. Esto es un poco más utilizado, ¿no? Por ejemplo, estas son las que yo utilizo en el laboratorio. Estas botellas, igual esto rosa, es el medio de cultivo y aquí obviamente no pueden verlas, pero hay una monocapa de células cubriendo toda esta parte, que idealmente debe ser homogéneo y estar súper bien. Esta es una caricatura de lo que estaríamos viendo en el microscopio si vemos el fondo de este frasco. Y aquí tenemos nuestras células, todas bonitas y felices, cubiertas por su medio de cultivo que les está proporcionando todo el ambiente que necesitan para continuar siendo viables. A algún científico malvado les está quitando ahorita el medio y les está exponiendo a
estas bolitas que representan la tripsina. La tripsina es una enzima que lo que va a hacer va a separar estas células. Las separa las uniones tanto entre ellas como en el plástico en el que están creciendo. Y terminan en un estado de suspensión muy parecido a este, excepto que no es permanente. Eventualmente nosotros vamos a retirar la tripsina y esta acción se va a cebar y estas células que van a estar flotando, así como esta, van a volver a formar una monocapa, van a caer en el plástico y van a crecer de manera en monocapa. ¿Para qué hacemos esto? Cuando ya están así y las células están pegaditas, nosotros lo que necesitamos sería obtener más. Entonces, yo retiro el medio, pongo tripsina, homogenizo bien y luego la mitad de esta tripsina la paso a otras botellas, ¿no? Digo, la mitad o el volumen que yo necesite y luego les pongo más medio. Eventualmente la acción de la tripsina se ve anulada por los componentes del medio y las células, entonces ya en una densidad mucho menor, empiezan a colonizar todos los nuevos frascos a los que yo lo metí y entonces yo tendré más células y más frascos para trabajar. Entonces, este tipo de cultivos tiene muchísimas ventajas. Es un ambiente muy controlado. Como les dije, las líneas celulares ya están muy bien caracterizadas, al menos las líneas comerciales. Puedes encontrar muchas referencias sobre cómo manejarlas y los efectos que tiene cada virus en estas líneas. Esto te da una homogeneidad y cierto control mucho mejor que lo que estarías utilizando algún cultivo primario, por ejemplo. Es más barato que utilizar animales, sin embargo, no es una técnica que podríamos decir que es barata, en realidad es algo cara. Y la ventaja es que si nosotros tenemos algún problema, por ejemplo, que nos necesitamos ir de viaje, de vacaciones, que nos falta algún reactivo, eh, cualquier problema que no nos permita trabajar o simplemente queremos detener nuestros experimentos, podemos tomar nuestras células y por medio de componentes crioprotectores, congelarlas. Y de esta manera generar un banco celular al que podemos regresar cuando nosotros necesitamos más células y descongelarlas y volverlas a crecer. Entonces, esto es una ventaja porque cuando tú adquieres una línea celular es una inversión grande, pero esta línea celular, si la sabes administrar, te puede durar durante mucho tiempo, durante muchos experimentos, incluso años. Y es una buena forma de preservación. En animales obviamente no podríamos hacer eso. Tú no puedes dejar a tus gallinas o a tus conejos e irte de vacaciones, ¿cierto? Tienes que atenderlos todo el tiempo en los que estén bajo tu cuidado. Pero con las células podemos simplemente congelarlas y luego ya volverlas a usar. Eso es una ventaja. Ahora, desventajas. Primero, y me regreso a la idea de que las líneas celulares continuas no son exactamente igual a las células del órgano eh, fisiológico del cual nacen. Entonces, esto también va a requerir que si yo introduzco un virus que yo acabo de tomar de una muestra, puedo que necesitar primero adaptar poco a poco al virus a estas nuevas poblaciones virales, si es que estas poblaciones realmente son susceptibles y permisivas a este virus. Otra cosa que debemos ver aquí también es la técnica que se utiliza para crecer y replicar las líneas celulares. Necesitamos sobre todo tener esterilidad. No queremos tener ningún otro tipo de células de las que nosotros queremos crecer dentro de nuestro cultivo celular, porque obviamente es un medio muy rico. Si llega a entrar alguna bacteria en este medio, lo que va a hacer es que la bacteria se va a acabar todos los nutrientes, va a colonizar todo el frasco y va a matar a las células. Obviamente, las bacterias, si yo no estoy trabajando con fagos, pues no me van a servir de nada. Entonces, una de las complicaciones cuando estás trabajando con medios de cultivo es justamente mantener la esterilidad y que no se te contaminen tus cultivos. Una contaminación implica que todo se tira a la basura y tengas que volver a empezar todo.
También qué tipo de medio vas a usar, si le faltan o no nutrientes, que las células estén creciendo correctamente a una tasa normal y suficientemente rápida para que tú la puedas trabajar, pero al mismo tiempo que no se sobrecrezcan en el frasco, lo cual también las va a dañar y se te pueden morir. Tienes que también tener el equipo de esterilización para esterilizar todo el material que vas a usar, comprar los consumibles que también deben venir estériles y mantenerlos en una incubadora, que es un aparato como este, que va a manejar la temperatura, la humedad y la proporción de gases que hay en su interior para mantener a las células y al medio de cultivo en un medio óptimo. Hay algunas líneas celulares que pueden ser un poco complicadas de trabajar, son muy sensibles y pues obviamente los requerimientos de material y equipos. Nada más en un ejemplo, por ejemplo, de estas incubadoras, ¿no? Una incubadora de CO2 te puede salir entre una barata, quizás muy barata, en 80,000 pesos. Entonces, como inversión inicial para poder comenzarlo en un laboratorio, sí es mucho. Ahora, una de las cosas que nosotros podemos ver en el cultivo celular es el efecto citopático, que va a ser el resultado directo de una replicación viral en nuestras células que estamos viendo in vitro. Entonces, muy importante, este efecto citopático es consecuencia del virus, pero va a haber diferentes efectos citopáticos también dependiendo del tipo celular. El mismo virus puede provocar diferentes efectos citopáticos si las líneas en las que los crece son muy diferentes. Y recuerden, consecuencia directa de la replicación viral. Entonces, ejemplos de esto, podemos ver los corpúsculos de Negri en las células infectadas por rhabdovirus, ¿no? Otros tipos de cuerpos de replicación por otros virus. Estos cuerpos que se ven como más densos en estos cortes. Y si se fijan, todos estos son virus diferentes que nos están mostrando en diferentes células y aún así están presentando el mismo efecto, que es la formación de cuerpos de inclusión. Otro ejemplo sería este, por ejemplo, en el virus de sarampión. Aquí nos muestran al culpable. Y lo que estamos viendo aquí es una acumulación de estos círculos que en realidad son núcleos celulares. Están pegados y si se fijan, no hay división entre estas células. ¿Por qué? Porque estas células se vieron infectadas por el virus. Expresaron la proteína de superficie viral que es responsable de hacer la fusión entre membranas. Entonces, estas células, al expresar esta misma proteína, se juntaron entre ellas. Se hicieron una célula gigante multinucleada. Todos estos núcleos solían estar obviamente en células individuales y poco a poco, conforme el virus se fue pasando una y otra, se fueron uniendo a esta célula gigante. El virus respiratorio sincitial justamente obtiene su nombre por esta característica que hace, por ejemplo aquí, la formación de sincitios o células gigantes multinucleadas. El reovirus hace lo mismo. ¿Sí? Este material que ven al centro son los núcleos, con sus nucleolos. Esto sería material citoplasmático de varias células que ya se acumuló acá. Aquí vemos las células como se verían normalmente, separadas, una con su núcleo separado y un espacio más o menos regular entre cada una de ellas. Aquí no se ve eso. Estos efectos son muy bonitos. Los coronavirus también hacen este efecto. Así es como se va transmitiendo la infección célula a célula. Y podemos ver que ya los que quedan en el centro en realidad quedan dendritos celulares, ya son células muertas o que están a punto de morir, que a lo mejor quedan pegadas o simplemente se levantan del plástico. Otros ejemplos de efectos citopáticos, bueno, ya vimos la formación de sincitios o de células gigantes, el redondamiento celular o destrucción celular, es decir, las células van haciéndose más redonditas, van a perder esta morfología normal que las caracteriza
y se van comenzando a ver diferentes. O van a presentar sitios donde se ven más densos, más oscuros. Estos serían los cuerpos de inclusión, que justamente van a ser las fábricas donde se están formando los viriones y donde se están acumulando todas estas proteínas virales. También podemos ver vacuolización, que se va a ver como espuma o bolitas dentro del cuerpo celular, o las células van a comenzar a perder la señalización que tienen cuando van juntándose una con otra. Y entonces van formando grupos de células y van creciendo una sobre la otra. Entonces, cultivos celulares requieren una alta inversión inicial, como ya se los mencioné, instalaciones, material adecuado, pero también algo muy importante, el entrenamiento del personal. Requieres invertir mucho tiempo en entrenamiento de las personas que van a manejar estos cultivos. Aquí les pongo un ejemplo de diferentes cultivos celulares. Todos estos cultivos celulares provienen, como ven, de vaca, pero tenemos diferentes tipos celulares, provenientes de tráquea, células endoteliales que vienen de pulmón, ¿no? Endoteliales pero que vienen de ojo. Y así tú puedes elegir, dependiendo del virus que quieras crecer o de los experimentos que vayas a usar, diferentes líneas celulares. ATCC es la compañía que en este caso te lo enviaría. Es caro comprar una línea celular. En realidad lo que estás comprando es una semilla y te llega un pequeño vial, obviamente en congelación, y tú eres responsable entonces de replicar tus células, de congelarlas y de tener tu stock celular y pues de básicamente mantenerlo para todo lo que tú lo necesites. Es una inversión inicial, pero que te puede durar años si la tratas correctamente. Ahora, otra opción para crecer virus, el embrión de pollo, que esto ustedes ya lo vieron. Las ventajas. Es muy fácil conseguir a los embriones de pollo, son mucho más económicos que el cultivo celular. Puedes tener de diferentes tipos, ¿no? Libres de patógenos específicos, convencionales, etcétera. No vamos a tener el problema de anticuerpos contra el virus que nosotros estemos inoculando. Y la inversión inicial es muy poca. Entonces, recuerdan en su práctica que además tenemos diferentes tipos de células en las cuales podemos inocular, diferentes órganos o sitios de inoculación, dependiendo del virus que nosotros tengamos. Y basado en esto, pues tendremos diferentes métodos de inoculación para llegar al sitio en el que nosotros queremos inocular el virus. Estos son ejemplos, de hecho, esta es una foto de prácticas, en el cual tenemos nuestro embrión testigo. Eso es un embrión de pollito normal. Este es un embrión de pollo, el cual fue inoculado con el virus de Newcastle. Con bronquitis infecciosa, que es un adenovirus, y este es la membrana corolantoidea de un embrión que fue inoculado con viruela aviar. Entonces, podemos ver que ambos embriones que fueron inoculados primero presentan un problema en el crecimiento, ni siquiera se ven del mismo tamaño, obviamente no pesan lo mismo. Vemos, sobre todo en el de bronquitis, un retorcimiento y un retraso más severo en el desarrollo del embrión. En el virus de Newcastle no se alcanza a ver en la foto, pero también deberíamos ver ciertas zonas donde se ven ya sea hematomas o regiones donde está o más edematizado o un acúmulo de glóbulos rojos. Esto va relacionado a que, recuerden, como característica, el virus de Newcastle hace y provoca hemoaglutinación en los glóbulos rojos de pollo. Entonces, esta es una prueba que igual podríamos haberle hecho a este embrión. Podríamos tomar el líquido alantoideo de este embrión y hacer una prueba rápida o quizás incluso cuantificable de hemoaglutinación. Y aquí lo que vemos
en realidad es la generación primero de edema y también de pústulas en esta membrana. No se ve mucho en la foto, pero esta región es donde verías justamente el sitio de replicación viral. Otra forma de replicación de los virus sería utilizando animales de experimentación, ¿no? Que fue una de las primeras técnicas que pues, se usaron, ¿no? De las que se tenían. Y recuerden que tenemos diferentes tipos de animales de experimentación. Tenemos desde los convencionales hasta los axénicos, hasta los que han sido modificados con el propósito especial de poder replicar virus. Y en estos los más usados pues han sido los ratones de laboratorio. Uno de los ejemplos más importantes del uso de ratones para el estudio de virus fue el que se hizo para el virus de la polio. Ahora, el virus de polio pues se divide en células humanas. El virus de la polio necesita de nuevo, encontrarse con células que sean susceptibles y permisivas. Resulta que las células de ratones son permisivas, pero el problema es que no expresan el receptor exacto para este virus de polio. Entonces, el virus de polio en realidad nunca podría naturalmente infectar a las células de ratón. Sin embargo, ¿qué se ideó? Se hizo un ratón humanizado. ¿Qué quiere decir con esto? Estos ratones se modificaron genéticamente para expresar el receptor del virus de polio. Al tener células que son permisivas, entonces este pequeño cambio, esta pequeña expresión que tienen estas células, ya las convierte en células que son muy convenientes para replicar el virus de la polio debido a que son células permisivas. Entonces, con este simple cambio, se ideó el hacer este sistema para la investigación en virus de la polio. Aquí también nos muestran otro ejemplo para el virus de la hepatitis C. Que igual nos está hablando de virus que fueron transgénicos para expresar la proteína HLA clase 1 y clase 2, que son las que son necesarias para lograr la entrada del virus y la unión del virus a la célula. Y de esta manera obtuvieron ratones que fueran susceptibles a esta infección viral y poder estudiar a este virus, así como lo hicieron con el virus de la polio. Otros ejemplos para los que se usan ratones también sería estudiar cuál es la respuesta en el hospedero. Hasta ahorita, los sistemas que hemos visto nos sirven para estudiar al virus, pero para estudiar la interacción del virus ya en un sistema biológico y cómo este sistema de biológico, hablando de animales, responde a esta infección, para esto solamente podemos utilizar animales, no hay otra forma. También para saber, por ejemplo, interacciones con el sistema inmune, si acaso, cuáles son las formas de que el virus esté evitando que el sistema inmune controle la infección o que quizás el mismo sistema inmune esté empeorando las señales y lesiones que son provocadas por el virus, ¿no? Como ocurre justamente con el coronavirus y la tormenta de citocinas, que también pone muy graves a los pacientes. Entonces, de nuevo, hay cosas que no pueden ser reemplazadas por métodos in vitro. Solamente podemos investigarlas utilizando un modelo animal. Ahora, para la titulación de la infectividad viral, que ya comenzamos a verlo, pero veremoslo más a detalle. De nuevo, cuando nosotros estamos haciendo una titulación, lo que estamos haciendo es medir la actividad viral, medir el virus, ver cuánto tenemos en una muestra, investigarlo, caracterizarlo. Entonces, hay diferentes métodos dependiendo del tipo de virus que tengamos. Vamos a tener métodos cuantales, que lo que nos van a decir es si un individuo o una unidad es positivo o negativo. Ajá. Y a partir de esta positividad o negatividad, entonces vamos a obtener
una forma cuantal, es decir, de una respuesta que es cualitativa, vamos a obtener una medición cuantitativa. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Luego, para otros virus, está el método enumerativo. Ese es el ejemplo que acabamos de ver, en el cual se cuentan las placas. En esta, lo que vamos a determinar es el número de las lesiones focales o las placas que estamos viendo. Esto, nosotros estaríamos considerando que cada una de estas plaquitas que vimos es provocado solo por una partícula viral. Y entonces, esto nos va a medir, por decirlo así, las unidades reales, o lo que es más bien el número de viriones infecciosos que había en esta muestra. Y recuerden, tendrán que ser infecciosos porque no estamos viendo ninguna actividad de los virus que no tengan actividad infecciosa. Si vienen dañados, inactivados o mutados de cierta forma en la que no puedan terminar su ciclo de replicación, no veremos ningún ejemplo, entonces no las estaríamos contando. Esto nada más nos está mostrando las partículas virales que están activas o infecciosas. Y lo vamos a definir por unidades formadoras de placa, o UFP. Y el otro método es por el tiempo, es el método de gradación. En esto lo que vamos a contar es cuánto tardamos nosotros en ver el efecto esperado. Entre que nosotros estamos inoculando el virus y luego en cuánto tarda en mostrarnos el efecto citopático, la lesión o la respuesta que nosotros estamos buscando. Entonces, métodos cuantales, enumerativos y gradación. Vamos a ver un ejemplo de un método cuantal. Recuerden que el método cuantal yo nada más tengo dos opciones, positivo o negativo. Entonces, para poder tener una forma de contar, ¿sí? Y de poder darle un valor numérico a esta característica que solo puede ser una u otra, voy a hacer diluciones. De nuevo, las diluciones las utilizamos para todo y sobre todo las diluciones seriadas. Yo voy a tener mi virus y mis diferentes diluciones virales y voy a inocular, en este ejemplo, a una placa de 96 pocitos con cada una de mis diluciones. En este caso lo que nos pone es, toda esta línea que les estoy señalando aquí fue inoculada por la misma dilución viral, es decir, la misma concentración viral. Abajo, con la siguiente dilución. La línea de abajo, todos con la siguiente dilución. ¿Ok? Y luego a microscopio, por ejemplo, yo vi cada uno de los pozos y verifiqué si tenían un efecto o no, si las células estaban muertas o no, o si me entraban sin sitios o no. Hay diferentes formas de verlo. Quizás hice un PCR a cada uno de los pozos. En este caso, digamos que yo vi mi placa microscopio y fui marcando en mi cuaderno cuáles pozos tenían muerte celular y cuáles no. Entonces, en mi primera línea, ellos están contando positivo, positivo, positivo. Mira, todos los pocitos que yo inoculé con esta dilución, 10 a la menos 2, todos fueron positivos. Se me murieron todos los pozos. En la siguiente, igual, todos los pozos, 10 a la menos 3, todos los pozos fueron positivos. A 10 a la menos 4, ya menos concentración. Hubo uno positivo, en el otro también se murieron. En el tercero, estaban vivas, negativo. Positivo, 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 positivo. Aquí logré que un pocito fuera negativo. En el siguiente empecé a ver más negativos. Comenzaron a sobrevivir más. Imagínense que cada pocito es como si fuera un individuo. Hasta llegar a que el virus ya no tenía casi ningún efecto y no logró presentar muerte celular en la dilución 10 a la menos 7. Aquí ya todos fueron negativos. ¿Ok? Entonces yo tengo mi población y lo que voy a hacer va a ser contarlos. En la dilución 10 a la menos 2 tuve 0 vivos, 8 muertos. La siguiente, lo mismo. En la siguiente, 1 y 7 sobrevivientes. En la otra se me murieron todos. En esta sobrevivieron 2 pocitos y en esta 5 pocitos, por decir algo. Y luego, basados en una fórmula que me parece que en este caso utilizaron, en este ejemplo, la de Reedy-Munch. No, o Spearman. Vamos a realizar estas fórmulas y sacar un aproximado para el total de toda esta población
el radio de mortalidad y el porcentaje de mortalidad. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Si yo hubiera utilizado la dilución 10 a la menos 2 en una población más grande o más chica, de todos modos, hubiera matado al 100% de mis pocitos. Y obviamente conforme vamos diluyéndolo un poco más, pues la tasa de mortalidad se va reduciendo hasta llegar al 27%. ¿Sí? Noten cómo aquí en 10 10 a la menos 7, solamente estaría teniendo una mortalidad del 27%. Ajá, llevado a cabo estas formulitas. Ahorita vamos a entrarnos más en cómo se obtienen estas fórmulas y cómo se obtiene este radio. ¿Cuál es el punto de obtener esto? Yo lo que quiero obtener, el propósito de obtener esto es encontrar el punto final al 50%. Esto lo que es encontrar la dilución entre estas que tengo aquí, en el cual esta tasa de mortalidad me hubiera dado 50%. ¿Por qué necesito encontrar este? Porque el 50% es el punto medio que no va a moverse así yo aumente la población o la reduzca. Yo no estoy buscando el 100%, porque si tienes el 100%, realmente no vas a saber si tú aumentas la población, si realmente siga siendo igual. Estadísticamente no lo puedes comprobar, pero sí cuando es 50%. Entonces nosotros vamos a buscar la dilución en la cual yo hubiera tenido el 50% de mis pozos infectados, lo que es lo mismo, la dosis infectiva al 50%. Para esto vamos a utilizar la técnica de Read Munch. Entonces, utilizando estos datos que obtuve en la tablita, yo voy a llenar esta otra. Ya sé que se ve mareadora, pero es muy fácil. Pongo aquí mis diferentes diluciones y voy a ir de nuevo contando mis respuestas positivas y mis respuestas negativas para cada dilución. Luego lo único que tenemos que hacer es hacer la sumatoria tanto de respuestas positivas y respuestas negativas. Esto para tener un total de las respuestas positivas y negativas de todas las diluciones, ¿ok? Se hace la sumatoria de todos. Van a ver más a fondo después en prácticas cómo se saca todo esto, así que no voy a entrar muy profundo, no se lo tienen que aprender todavía, van a tener muchos de estos ejemplos. Y después voy a tener el total acumulado, que es la sumatoria de las respuestas positivas y las negativas para cada dilución. Y luego estos dos valores los voy a dividir entre ellos. El total de respuestas positivas, la sumatoria de respuestas positivas sobre el total acumulado. El resultado de esta división por 100 me va a dar el porcentaje de positividad para cada dilución. Esto es lo que a mí me importa. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la mala noticia aquí? Yo tengo en una dilución el 100% de positividad, en una 91, 70 y 40. Ninguno me cayó en el 50 y yo lo que necesito es encontrar cuál es la dilución en la que me estaría llegando el 50%. ¿Qué pasa aquí? Pues hice una dilución un poco muy grande en esta. En 10 a la menos 5 ya está demasiado diluido y me sale en 40. Y en 10 a la menos 4 aún está muy grande. Entonces, lo que yo quiero encontrar es el punto entre 10 a la menos 4 y 10 a la menos 5 que quede en el 50%. Quiero encontrar qué tanto más hubiera yo diluido 10 a la menos 4 para que realmente me hubiera dado el 50% que estaría aquí, ¿no? Casi en medio. Para eso obtenemos estas fórmulas. Esta fórmula de dp es distancia proporcional, que básicamente ¿qué es? La distancia que hay entre la dilución mayor al 50%, que es esta, ¿no? En este ejemplo, 10 a la menos 4, y la hipotética en la que hubiera quedado el 50%, que ya sabemos que no es 10 a la menos 5, porque esta lo diluye demasiado. Se hace esta fórmula. Yo sé que la fórmula da miedo, pero en realidad es muy sencilla. Lo que nos dice la fórmula es, tomas el porcentaje mayor al 50% y le quitas
el número 50. Este es una constante, porque es lo que estamos buscando. Y este número sobre el porcentaje mayor al 50% menos el porcentaje menor al 50%, es decir, 70 en este ejemplo menos 40. Este número que te va a dar va a ser un número de decimales. Y luego lo vamos a introducir a esta otra fórmula, que es realmente la fórmula que nos va a terminar dando el punto final al 50%. Este punto final al 50%, ¿cómo lo vamos a obtener? Uy, se me fue mi mouse. Ya, perdón. Al 50% lo vamos a obtener tomando el logaritmo de la dilución que está en la dilución mayor al 50%, es decir, este 70, ¿en qué dilución está? 10 a la menos 4. Entonces aquí está el logaritmo de la dilución mayor al 50%, que es menos 4, ajá, más la distancia proporcional, que en este momento no la calculamos, pero supongamos que es 0.2. Y luego me viene esto que es súper confuso, por el logaritmo del factor de dilución. ¿De qué factor de dilución me estás hablando? De la dilución seriada que hicimos aquí. Ajá. Esto es para darte, para meter dentro de esta fórmula la distancia que había entre dilución y dilución. En este caso, ¿qué tipo de dilución es esta? A ver si me siguen siguiendo. Es pregunta. Logarítmica. Exacto. Entonces, lo que quiere decir que el factor de dilución es ¿cuál? O sea, si es logarítmica, entonces, ¿cuál es el factor de dilución? 10. 10, exacto. Entonces, aquí lo que me dice es el logaritmo de 10. Tu factor de dilución es 10. ¿Cuál es el logaritmo de 10? El logaritmo de 10 siempre es 1. En este caso, ¿cuál es la diferencia entre una dilución y otra? Pues menos 1, ¿no? 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, menos 4, menos 5. Entonces, lo que te está diciendo es tu distancia proporcional, que no sé, calcularemos algún número imaginario que debe terminar en decimal, 0.2, por ejemplo, por menos 1. Este es un número negativo, lo estoy multiplicando por menos 1, también queda negativo, y entonces lo que me queda es una fórmula muy sencilla, donde simplemente cada vez que esta dilución sea decimal, ajá, y por lo tanto el logaritmo del factor de dilución sea menos 1, mi resultado será este logaritmo más mi distancia proporcional. Es decir, 4.2, 4.65, lo que yo tenga. Vamos a ver más ejemplos de esto en adelante, pero con lo que quiero que se lleven es que en realidad es una fórmula muy sencilla. Se ve muy escandalosa, pero solamente son restas y sumas. Son muy sencillas en realidad. Eso es lo que quiero que se lleven, ¿ok? No se asusten de esto. Y van a ver muchos ejemplos. Y si se atoran, de todos modos, díganme y hacemos cita después de la clase y lo reemplazamos cuando ya les toque esto su examen. Ahorita en el próximo examen no vienen ejemplos de esto, no vienen actividades. Esto se lo dejamos para prácticas, ¿ok? ¿Estamos? Ok. Sí. Sí. Lo que quiero que les quede claro, ¿cómo estamos convirtiendo la positividad de o es positivo o es negativo y utilizando fórmulas y repeticiones, volverlo de una forma cuantal, que nosotros podamos medir y asignarle un valor numérico? Ajá, esa es la característica de los métodos cuantales. Si no, nos quedaríamos diciendo simplemente, pues es positivo y negativo. ¿Quién sabe cuántos virus hay ahí? Pero al menos lo suficientes para matar este embrión de pollo. Ajá, de esta forma podemos contar cuántos según este efecto. Otro muy similar es el método de Spearman-Carver, que funciona muy similar, se ve más sencillo, pero es una fórmula con el mismo número de repeticiones. Aquí nos ponen de ejemplo que de todos modos utilizaron n, pero la ventaja en realidad de Ready-Munch es que va a contar las posibilidades basados en los positivos y los negativos acumulados. Entonces, tiende a ser más exacta. Y de nuevo, tiene una fórmula diferente. Y en realidad, la más usada, pues es esta.
la del video mancho. En esta no nos vamos a parar mucho. Vamos a pasar a las cuantitativas. En estas, en las cuantitativas, ya estamos utilizando virus que van a formar placas. Entonces, estos sí podemos contarlos por medio de estos cuerpos o estas placas de muerte celular, en los cuales consideramos que fueron provocados por un virus infeccioso inicial. Entonces, aquí, en estas, si se fijan, nosotros estamos hablando de dosis infectivas. Son dosis. No sabemos cuántas partículas virales exactamente hay en una dosis. No podemos saberlo. Pero vemos cuántas dosis, ¿no? Vemos la actividad viral. En esta realmente estamos viendo el número de partículas virales infecciosas. Claro, no estamos viendo las no infecciosas. Estas no podríamos verlas. Lo más probable es que en esta muestra que vemos aquí hubiera tenido muchos más viriones. El problema es que quizás venían defectuosos o que quizás no alcanzaron a infectar a alguna célula o venían dañados. Entonces solamente estamos viendo los viriones que realmente pudieron infectar una célula y terminar su ciclo de replicación e infectar a las células vecinas, como se ve aquí. De nuevo, contamos las placas. Entonces, hacemos lo mismo. Tenemos nuestro stock viral. Vamos a tener diferentes diluciones. Igual, generalmente son décuples. Y de cada dilución, infectamos un pocito diferente con una monocapa celular. Y entonces lo dejamos crecer unos días y vamos a ver cómo van creciendo las placas. Entonces buscamos. En 10 a la menos 5 sí tengo mis placas, está súper padre, pero son muchas para contar. Entonces, no me voy a ir con esta dilución, me voy a ir una más. En una más, está perfecto aquí, están separadas, se pueden contar muy bien. Voy a contar cuántas tengo y simplemente voy a decir, en la dilución que yo estoy teniendo aquí, estoy contando 19 pocitos, digo 17 pocitos, utilizando un inóculo de 0.1 de mililitro. Entonces yo aquí podría decir, yo tengo 17 por 10 a la 6 en un volumen de 0.1 mililitro. Todas las diluciones generalmente se dan en mililitro. Ajá. Entonces, aquí además le aumentaron este decimal y además le quitamos uno acá. Ajá. Por eso nos lo están dando en 10 a la 8, porque redujeron este número y además nos lo están dando en el volumen de mililitro, no en el volumen de inóculo, que es 0.1 de mililitro. ¿Ok? Por eso aquí viene diferente. Pero si se fijan, es también una operación muy sencilla. Nada más es acomodar a los decimales para que sea más fácil su lectura y su interpretación. Ajá. Muchas veces, si utilizas números acá muy grandes, puede ser un poco más confuso. Y de nuevo, siempre se dan por mililitros. Eso simplemente es buena práctica. Entonces, este número tienes que multiplicarlo para que llegue a 1 mililitro, para que tenga esta relación. Y entonces así entregas. Digo, si en 0.1 tuviste, si en 0.1 de mililitro tuviste 17, pues entonces en 1 mililitro, pues obviamente nada más lo multiplicas y tendrás ese número también. ¿Dudas de cómo se hace esto? Muy bien. De hecho, en el grupo, la foto que se muestra, la foto de entrada, es de una prueba de esto.